culero, mundo va a temblar, batalla culero, mundo va a temblar, batalla culero, mundo va a temblar, batalla culero. Suelta perro mayoral, suelta perro mayoral, cuida con ese marrón, venga güey, arriba todo, suelta perro mayoral, suelta perro mayoral, cuida con ese marrón, venga güey, arriba todo. Wiri yo ganga, dice Takemboda, dice Tataida, dice Gaga. Gagana funde kele kuna manguaco. Ya wisa todo fumbe que cuenta cheche, dice arriba en ganga, arriba en toto. Licencia tata lunguisa, licencia mununfunga, licencia macongo guandiamundu, licencia maniampungo, licencia wikima finda, licencia cachanga, licencia carire, soquinacue, candiampembe en Zambuco. Paco licencia, tata lunguisa, Lucancasa, los propios dicen Doki, los propios dicen Cachica, los propios Fuama, Candiampembe. Se pensará, dice Cheche Bacheche, dice Porial, dice los mundeles, que son burcutela, que son cosas malas. Dice Uria, dice los mundeles, cariajo, que son cosas malas, dicen cariajo. La que embonda, dicen Cheche, dicen Bacheche. El problema de los guanguleros cuando entran a la religión es que no saben cómo preparar una guerra o una guanga a otro guangulero. Estos problemas subsisten mucho porque la mayoría de los religiosos que se encuentran en esta religión por mucho tiempo, muchos de ellos tratan de tronchar los caminos que va a comenzar esa persona, ese religioso. Por lo tanto, es importante conocer formas primitivas para poder en un momento determinado tener una guanga, una guerra, una batalla en contra de su enemigo. Lo principal que uno puede tener para empezar una guerra es amarrar la mamba siré, las 4 esquinas, amarrar las 4 esquinas de enfinda del cementerio y también amarrar las 4 esquinas del monte. De esta manera vas a estar preparado para realizar un trabajo en caso de que esta persona vaya a un cementerio o una enfinda cerca de él y ya usted tiene, como se dice, las 4 esquinas de enfinda del cementerio compradas. Por lo tanto, por eso tenemos que saber cómo conducirnos en una guerra, aunque no recomendamos a ninguna persona que hagan guanga o guerra si no conoce cómo son los trazos, cómo funciona esta religión, cuando va a estar en problemas con otros religiosos. Por eso tenemos que aprender formas primitivas que no van a estar, por supuesto, en libros, que van a estar supuestamente enseñadas en este programa, para así tener esa idea positiva de lo que usted va a hacer en un momento determinado, en un momento de guanga o guerra o en una batalla en contra de otro guangulero. El problema que subsiste, que los que están viviendo con usted, si no están preparados ni están rayados, entonces estas personas van a recibir muchas más acciones de los trabajos que hacen otros religiosos en contra de ese tata que tiene su Munanzo Congo. Por lo tanto, los que viven en Munanzo Congo deben estar al menos rayados, al menos si no procesan la religión deben estar protegidos, al menos con un macuto o un resguardo, para tener esa fuerza y ese poder de eliminar las acciones o los inquisis de enganga que son arreados en contra del tata, pero los que viven en Munanzo Congo, como el padre o la madre o los hermanos o la esposa o los hijos, van a recibir acciones sobre estas cosas y el espíritu va a atacar a la persona también
que está desprotegida y de esa manera va a aflojar al propio tata. Esto quiere decir que si usted tiene un hijo y da su caída por acciones de brujería, entonces usted va a estar debilitado y entonces esta es la oportunidad que va a tener ese gangulero de poder arrear o mandar más inquisis de enganga para romper con su enganga y romper sus mismas acciones y que usted tenga problemas, está con la justicia, o tenga problemas de accidente, o tenga problemas con personas que usted está rodeado. Por eso las guerras son sumamente peligrosas en este ámbito religioso, como son todas las guerras naturalmente. Cuando las guerras comienzan, se saben cómo comienza, pero no cómo termina, y siempre va a saber la persona que conoce sobre estos rituales cómo debe atacar al otro gangulero. Por lo tanto, las guerras siempre hay que evitarlas en el ámbito humano y sobre todo en este ámbito religioso. Cuando usted no sabe, usted no se puede meter en guerras, porque siempre va a ganar aquel que tiene más experiencia, más conocimiento en esta religión, pues puede hacer muchas más cosas que lo que usted puede estar imaginando. Por lo tanto, tenemos que tener ese cuidado y mantener ese orden religioso de no estarnos metiendo en guerras por gusto, ya que las guerras siempre son incómodas. Ahora, existen religiosos que viven tratando de hacer daño a los demás, y cuando comienza un religioso nuevo que le entregan su enganga, este gangulero empieza a hacerle trabajo. ¿Por qué? Por gusto, solo para comprobar si la enganga de él es fuerte o poderosa para una batalla, una guerra, y se aprovecha del que no sabe para poder mandar espíritu o hacer daño en este ámbito religioso. Claro, todos los religiosos no son así, pero en mi época siempre el religioso era una persona que había que tener mucho cuidado con él, porque por cualquier cosa, si usted era amigo de él, por cualquier cosa, una discusión o una desaveniencia entre ellos podía traer a que él fuera a la enganga y pudiera hacer cualquier trabajo en contra de usted, en contra de su familia, simplemente porque usted discutió con él y no estaban de acuerdo en las razones que estaban hablando o comentando. Por mucho tiempo, estos religiosos del Palo Mayombe han sido temidos hasta por las personas que no están dentro de la religión, que son populares. Y sobre todo, esta religión ha traído ese temor a muchas personas, y muchos consagrados que están dentro de esta religión, fragallados, rayados, consagrados, pues entonces se dedican de un modo o de otro a estar probando su enganga y haciendo cosas indebidas. Y esto, por lo regular, perjudicará a la persona que no está en la religión, perjudicará a la persona que le hacen el trabajo, y muchas veces no va a saber ni quién le está haciendo el trabajo, ni por qué le han hecho un trabajo si él no se ha metido con nadie, simplemente porque este gangulero quiere probar su fuerza, simplemente porque este gangulero tú le caes mal, o simplemente porque han tenido una controversia y él no ha estado de acuerdo. Muchas veces en puntos religiosos que se hablan o que hablan los religiosos, y otros amenazan a otros religiosos de muerte en medio de esta trifulca de batallas o guerras que tiene el gangulero con otros religiosos. Muchas veces usan la intimidación para meterle miedo a la persona. Te voy a hacer, te vas a morir el año que viene, te voy a matar. Todo eso es un cuento, todo eso es un cuento para intimidar a la persona, y muchas veces surten efecto entre personas que son débiles mentalmente
y esto le trae por consecuencia que tenga tropiezo, que tenga problemas, que la persona por cualquier cosa piense que entonces le están haciendo una guanga, una guerra, un arreo de espíritus inquisis malongo, de espíritus malos, o que la han trabajado con Lucancasi, con el diablo, y entonces crean todo este tipo de panorama en su mente, y esto es perjudicial hasta para él, hasta si vive con tiene un matrimonio, hasta vive con su señora, puede hasta romper el matrimonio porque se siente indispuesto en base a la brujería que tiene y a la intimidación que le han hecho. Yo soy un religioso como Santo Tomás, ver para creer, pero sé que la intimidación puede funcionar en muchas personas porque se encierran en el propio miedo y ese propio miedo es la cárcel de ellos. Por lo tanto, si usted es un religioso que no se mete con nadie, entonces usted pregunta, ¿por qué me están haciendo a mí este trabajo si yo nunca me he metido con nadie? Simplemente, como le expliqué anteriormente, porque los ganguleros prueban sus engangas para saber la fuerza y el poder que pueden tener. Y cuando usted entra a la religión, que usted le entrega un gajo quintempo, una enganga nueva, pues entonces se va a encontrar con muchos religiosos que lo pueden ayudar, pero muchos religiosos también que lo quieren destruir para que usted salga de la religión. Y entonces usted se va a ver en un fracaso constante, y más cuando usted está o entra a un padrino o tiene un padrino que no sabe las cosas, que no sabe hacerle una enganga, que no sabe darle un nombre, que simplemente le ha hecho un cuento, entonces usted se va a sentir más afectado porque no puede defenderse de la mayumba, la brujería que le pueden estar haciendo otros religiosos enemigos de usted. ¿Por qué hacen brujería? Muchas veces por gusto. Mientras menos conocen sobre la religión, más se atreven a hacer daño. El daño que usted haga tarde o temprano irá para usted. Por lo tanto, eso es lo que dicen los viejos religiosos que saben sobre estos cultos afrocubanos. Yo siempre he tratado de defenderme. Yo nunca he tratado de hacerle brujería o hacerle trabajo a una persona que verdaderamente no conoce sobre la religión. Yo cuando tengo una guerra es porque es con otros religiosos, pero yo verdaderamente no puedo hacerle un trabajo, una ensara a una persona que realmente no se ha metido conmigo, o porque yo piense, yo le voy a hacer esto porque me cae mal, este es un pesado, este cree que se la sabe toda, yo le voy a demostrar a él que yo sé. Yo nunca he hecho eso en mi vida, pero sí he conocido muchos que han estado en ese tipo de conflicto, estar peleándose en estas formas primitivas de arrearse espíritu o mandarse espíritu o hacer obra o hacerle trabajo a una persona. Yo, como todos ustedes, cuando comencé tuve mis temores y eso me hizo aprender con muchos detalles, y eso es lo que yo le presento a ustedes hoy en día. He tenido muchas batallas, muchas guerras, y esta guerra, algunas he tenido conflictos y otras guerras casi siempre he vencido en este ámbito religioso. Pero la realidad es que estas formas primitivas pueden traer muchos problemas. Cuando usted le hacen un trabajo de esta índole, imagínese el trabajo que le estén haciendo a usted de esta índole, cuando usted es religioso, que comenzó nuevo la religión y no va a saber cómo se trabaja. Por eso muchos religiosos pueden mandarle inquisis de enganga, espíritus que van a entrar dentro de su enganga, va a retener a los propios espíritus que tiene esa enganga, porque como no es una enganga consagrada, como no es una enganga bien hecha, pues simplemente estos espíritus de conocimiento que en vida eran religiosos van a entrar dentro de su enganga
y van a paralizar a todos los espíritus. Entonces cuando usted arree, cree que usted está arreando espíritus, usted no está mandando nada, porque ya usted tiene controlada la enganga por esa persona, por ese religioso que sabe y controla la enganga de usted, y cada vez que mande un espíritu va a hacer efecto, porque la enganga no va a poder quitarlo, no va a poder retenerlo, y esto va a ir trayendo a base de los meses, del tiempo, más problemas para usted, porque usted cree que su enganga está controlada por usted, por sus espíritus, y su enganga penetraron inquisis de enganga de la otra enganga enemiga y ha acogido a sus espíritus y lo ha aguantado, y muchas veces lo jala para la propia enganga. Las engangas se alimentan de otras engangas. Por eso que muchos ganguleros utilizan estas trampas para penetrar en su enganga y jalar los espíritus que tiene su enganga y poner el espíritu de ellos mismos, del enemigo, adentro de su enganga, y esto, como es natural, le va a ser tremendo problema. Las engangas por eso tienen que tener nombre. Las engangas tienen 4 espíritus que gobiernan a los otros espíritus, y esto va a ser una clave para que ningún espíritu ajeno a su enganga pueda entrar, como arreo que pueden hacer otros ganguleros, otros tatas, en contra de su enganga y penetrar su enganga. Y esto pues va a ser bien conflictivo. Muchas veces hay que desarmar toda la enganga, comenzar una enganga nueva, porque ya eso está utilizado por el enemigo, y cualquier cosa que usted haga va a estar controlado por la enganga que arreó esos espíritus en contra de su enganga. ¿Y quién le va a decir esto? Esto no se lo dice nadie. Esto nada más lo dice el Tataí Tiraca. Por eso que este programa es tan importante, porque no solo podemos hacer unas nuevas versiones, sino también que vamos a aprender otras cosas, porque vamos a hablar de otros temas en base a lo que conocemos en esta religión. Abrir nuestra mente es la parte más importante, abrir paso a todas las cosas que existen en la religión, sobre todo en esta religión del palo mayombe afrocubano. Y viven en un mundo que es de fantasía, viven en un mundo que no es la realidad, y eso lo tenemos que aprender, porque podemos estar afectados por otra enganga que nos está haciendo brujería, está y cogiendo a los propios espíritus de nosotros y mandando espíritus de él a tu enganga. Entonces cada vez que tú haces un trabajo, esos trabajos van para atrás, esos trabajos no surten efecto, esos trabajos rompen la acción del trabajo que usted está haciendo, y todo esto es basado en que han cogido su enganga, porque su enganga es una enganga que no tiene secreto, su enganga es una enganga que no tiene nombre, su enganga está hecha con palo de parque, su enganga está hecha en un caldero de guerrero, y su enganga es una mentira, o está hecho en una maceta de mata. Entonces eso es lo que sucede, que para un gangulero que conoce sobre la religión, eso es bien fácil realizarlo por medio de convenios o tratados que se hacen y trazos que hace el gangulero para jalar a sus propios espíritus y agarrar y de retener a los espíritus de su cordón espiritual, aquellos que son africanos, que en vida procesaban la religión del palo mayombe. ¿Y cómo podemos saber eso? Bueno, eso es bien complicado, eso hay que hacer una investigación a la enganga, hay que ir a ver con quién usted tiene la guerra, y si en realidad le hizo eso. Todos no saben hacer ese tipo de trabajo, es natural, eso lo sé hacer yo y a lo mejor otras personas más, pero no existen muchas personas que conozcan sobre estos convenios o tratados que tú puedes realizar para sacar los espíritus de la enganga enemiga y poder trabajar en base en contra del enemigo. Cuando un gangulero realiza un trabajo, no lo advierte, lo hace sin que la persona sepa, no advierte al enemigo que le va a hacer una brujería. Estos religiosos
simplemente quieren intimidar al otro religioso, pero verdaderamente no conocen lo que es la religión. Porque cuando uno conoce lo que es palo mayombe afrocubano, uno se mantiene callado del ensara o trabajo que hace en contra de otro enemigo. Y entonces encontramos todas estas nebulosas que es solamente para intimidar al otro religioso, y muchas veces funciona en esas intimidaciones. Y él no ha hecho nada, simplemente ha intimidado, te voy a hacer, te voy a tornar, pero en resumidas cuentas no ha hecho nada. Y esto, cuando advierten a un religioso que le van a hacer brujería a una persona que sabe, entonces ya eso es más preocupante, porque tú no sabes a quién estás advirtiendo que le vas a hacer algo, o tú no sabes lo que él tiene, y eso te va a traer, como dice, graves consecuencias. Y cuando tú pensaste que tú ibas a ganar una guerra, la perdiste, porque esta persona conoce más sobre estos rituales, conoce más sobre la religión, y vas a tener un grave problema. Cuando un religioso trabaja la religión, que tiene una huanga o guerra o una batalla en contra de otro religioso, no le advierte, porque al advertirlo estás avisando lo que tú vas a hacer. A lo mejor lo advertiste y no hiciste nada, y ahí vas a tener un grave problema, porque esa persona te va a empezar a hacer brujería, y hay personas intensas en esto que no van a parar hasta que no vean una desgracia en tu familia o no vean una desgracia en tu propia persona. Por eso no advertimos ni amenazamos a nadie para hacer cualquier trabajo religioso que nosotros querramos hacer. Por eso siempre es bueno conocer lo que habla el Tataí Tiraca, porque va a ser la escuela que le va a ayudar a usted a ser mejor religioso. No importa lo que diga nadie, no importa las personas que puedan hablar mal en contra de este programa, sino aquellos que escuchan sobre lo que se está hablando en la base lógica de los religiosos, y por lo tanto tenemos que aprender todas estas formas primitivas para tener una idea que las huangas o guerras siempre son peligrosas, no solo para usted, sino para las personas que viven en su casa, en su munanzo, con usted, sus padres, su madre, sus hermanos, sus hijos, su esposa, su hermana. Esto le va a traer ocasión de graves problemas en muchos momentos. La religión se tiene para hacerles bien a las personas. De que existen dos tipos de religión, la religión mayombe cristiano y mayombe judío, que las personas entonces utilizan esta religión para hacer daño. En muchas ocasiones trabajan con macanguá, con engangas judías, que es como le llaman a la enganga no cristiana, macanguá. Y esto, como es natural, no sabemos quién es el que la tiene, porque hay quien tiene esta religión y no la predica, y por lo tanto, como dicen, de cualquier piedra puede salir un sapo. Por lo tanto, es sorprendente poder escuchar de una persona que sabe estas formas primitivas que nos van de un modo o de otro a entrenar en esta religión. Los anguleros, muchos, tenemos la necesidad de trazar nuestros embeles, nuestros machetes, en representación de Sasi 7 rayos, utilizando un lungoa, un garabato, un embele, en las armas que utilizan los espíritus cuando van a estar en guerra en contra de una persona o van a hacer una limpieza. Utilizan el garabato, el lungoa, y utilizan un embele. De esa manera podemos levantar acción en contra de un enemigo o romper acciones que nos han mandado arreados por medio de brujería, por medio de arreglos que utilizan otros religiosos. La religión
del palo mayombe afrocubano no es un juego de que yo sala maleco, que maleco un sala, que que tata, que se yo, no. Esto tiene muchos conflictos que si usted no lo sabe va a estar perjudicado a largo o corto plazo. Y entonces tenemos que aprender bien cómo funciona palo mayombe para no caer en problemas. Uno nunca dice ni advierte al otro religioso de lo que él puede hacer, de la brujería que le va a hacer. Si usted lo quiere intimidar, manténgase callado y haga lo que tenga que hacer y no se meta en problemas de estar advirtiendo a otros religiosos lo que usted le va a hacer. Eso lo he visto yo infinidad de veces en un grado de estupidez tan grande, el tratar de intimidar a una persona. A los que tienen la mente débil lo puede intimidar, al que tiene fortaleza en su engangue y conoce sobre la religión, advertirlo es un grave problema para usted, porque entonces esta persona no va a parar de hacerte una guerra en contra de ti, en contra de tus familiares o personas que viven contigo, y vas a meter a tu familia en problemas porque usted advirtió, porque usted amenazó a otra persona lo que usted le iba a hacer en la religión. Eso es algo de personas que no conocen sobre estos rituales, personas que no son profesionales, que son religiosos improvisados, que es lo que hacen estos tipos de cosas. Los religiosos consagrados nunca advertimos del trabajo que podemos hacer en contra de otras personas. Rayo parta criyumba de lo yo, cariajo. Dice, ¿quién son tú? Dicen cariajo, que no conoces, dice lo yo. Dice, abre cuto wirindinga, tate que en bonda, dice te lo tataíta, dice iraca. Dice que bauria los mundeles, que son cosas malas. Dice que son borcutelas. Dice Uria, dice los guatocos, dice los muanas. Dice Uria, los propios, dice los mundeles. Dice que en bonda, dice con los propios, dice cachanga, dicen boba, dicen cheche, dicen bacheche. Dice pa' que Uria, dice los fumbe, dice malongo, callado. Mientras más callado usted esté en la religión, es mejor para usted. Cuando usted amenaza a una persona para intimidarlo, esa persona, cuando no tiene los recursos para tener una guerra con usted de espíritus, de inquisis de enganga, entonces posiblemente hay personas que puedan coger esto como una amenaza y hasta tenga problemas personales con usted. Por eso que uno nunca avisa lo que va a hacer a ningún religioso. Uno se mantiene callado, porque de esa manera es que trabajan los ganguleros. Los verdaderos ganguleros no están amenazando a nadie, ni utilizan esta religión para hacer daño a las personas. Utilizan esta religión para hacerles bien y para protegerse a él y su familia de la guanga o guerra que pueden tener en contra de ese Munanzo Congo, en contra de esa persona, en contra de su familia. Solo los anguleros que conocen se mantienen al margen de todas estas cosas correctas, de las leyes del palo mayombe afrocubano. Aprenda para que usted pueda mandar. Sea un religioso que escuche, no sea un sábelo todo, no sea un cabeza dura, no sea un porfiado. Sea un religioso que puede estar abierto a escuchar consejos o escuchar anécdotas religiosas que lo van a estar ayudando en el término que usted sea religioso. Y por lo tanto, si escuchamos, quién sabe, vamos a tener menos problemas en la religión y vamos a estar más en fraternidad con nuestros panguiames o hermanos religiosos de otros Munanzos Congo. ¿Cómo una persona puede amenazar a otra persona que es religioso, que son hermanos religiosos, porque es una sola religión con diferentes ramas? Decirle, yo te voy a matar, yo te voy a hacer esto, te voy a hacer, yo te lo advertí. Pero eso qué cosa es, chicos. Cuando a ti te hagan brujería, tú no vas a saber ni cómo te vas a morir porque te están haciendo estos tipos de trabajo y tú no lo sabes.
Y entonces usted advirtió a la persona esa y esa persona va a trabajar de verdad en contra de usted o va a ir a la casa de su padrino a resolver el problema. ¿Qué es lo que hacemos? Mantenernos callados. Nosotros no amenazamos a nadie. En la religión no amenazamos a nadie. Nosotros si vamos a hacer un trabajo lo hacemos y punto. Ahora usted se está enterando de todo esto, cómo es que funciona, para que usted tenga una idea como religioso y como creyente de esta religión y no se vea obsesado como hay muchos en esta religión con un caldero de guerrero, con palos de parque y están obsesados diciendo que te va a tornar y que te va a mandar legiones de espíritus. ¿Qué es esto? ¿Qué cuento es este? O personas que tienen un candango, un 7 rayos en una maceta de sembrar mata, metiéndole miedo a otro, y el otro también escuchando la mierda que habla el otro. ¿Hasta dónde? Yo por eso no entro en confianza con nadie. Yo explico la religión como es, el que quiera entenderla que la entienda, y el que no la entienda. A mí yo no voy a ganar nada con eso. Yo simplemente quiero engrandecer esta cultura y que tantas mentiras que subsisten se rompan. Y cuando llega la verdad, la mentira se oculta y se mantiene agazapado porque tiene temor de las verdades. Lumbe la cueva ganga, 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 lumbe la cueva ganga. Yo estaba durmiendo y sentía un rum rum, yo estaba durmiendo y sentía rum rum, y era tiembla tierra que venía caminando. Yo estaba durmiendo y sentía rum rum, yo estaba durmiendo y sentía rum rum, y era tiembla tierra que venía caminando, y era tiembla tierra que venía caminando. Lucero, llegué caminando, llegué piango, piango, abre camino para Lucero. Un perro se llama como quiera, se mete donde quiera y acaba con cualquiera. Yo tengo un perro, se llama como quiera, se mete donde quiera y acaba con cualquiera. Madrugando, contalo más, Lucero siembra vela, Lucero siembra vela, Lucero siembra vela, contalo más, Lucero siembra vela, Lucero siembra vela, contalo más, Lucero siembra vela.